Saludos, nos encontramos en otra entrega del programa Entrevista de Cubavisión Internacional y hoy nos acompaña un verdadero artista, Yosniel Bouza Miranda, un modelista naval. Bienvenido, Yosniel, a este programa. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, estaremos hablando con un modelista naval, pero ¿qué cosa es el modelismo naval? ¿Qué es un modelista, Yosniel? Bueno, el modelismo naval existe desde que existe la navegación en sí. Es el arte de hacer lo que son los barcos en la vida real, hacerlos a pequeñas escalas. Existe desde tiempos remotos, se utiliza tanto como un proyecto para realizar un barco o para describir un barco que ya exista. Es decir, muchas veces, sobre todo en la época en el siglo XVIII, XVII y XVIII, en los tres siglos, se hacían las maquetas porque no es como ahora que se puede hacer en 3D, los programas asistidos por computadora, se hacen las réplicas de los barcos, pero en 3D. Se ahorra mucho material y mucho tiempo. En aquellos tiempos era necesario hacer una réplica del barco que se quería hacer a pequeña escala. Primero se proyectaba el plano por los armadores, se hacía la réplica y se le presentaba a los reyes o a los jefes de marina para que aprobaran los proyectos. Si les gustaba ya así pequeñito, entonces lo llevaban a lo que era ya el proyecto del barco en sí. Y la otra, la que utilizamos nosotros ahora, es más bien de forma histórica, es para conservar aquellos barcos que ya no existen en la memoria de la población y es buscar todos los detalles históricos de barcos que ya existieron o que quizás existan, pero lo quieren tener en un lugar determinado y hacerlo lo más fiel posible al barco real y así obtener los trabajos a lo que se le llama un modelo naval. ¿Cómo nació esta tradición familiar? Porque no solo eres tú en estos proyectos, te acompañan tus hermanos. ¿Cómo nació esta tradición familiar de hacer réplicas de barcos? ¿Viene desde tu natal Mantua? Bueno, nosotros, mis hermanos y yo, desde pequeños empezamos a hacer juguetes para nosotros mismos. Ya eso nos fue desarrollando habilidades manuales. Mi hermano sí es pintor, él pinta cuadros y cosas. Y las artes manuales las empezamos a desarrollar para hacer juguetes. Después yo quería estudiar artes plásticas porque también me gustaba. Y un profesor, un gran maestro, que más que profesor fue un maestro, Agustín Márquez Oquendo, me dijo, ya tú sabes pintar, ya tú sabes hacer cosas, hazte un profesional, hazte ingeniero. No quiere decir que ser artista no sea un profesional, pero bueno, me dijo, ya esto tú lo conoces, trata de dominar otras cosas, hazte ingeniero. Y seguí sus consejos y me hice ingeniero en mecanización agrícola. Por suerte tuve la oportunidad de empezar a dar clases en la Universidad de Dibujo Técnico y esto me desarrolló mucho el arte del modelismo naval porque hay muchos artistas que no dominan bien lo que es las escalas, los planos y la ingeniería me ayudó mucho en este sentido. Esto nace a través de que nos mudamos para La Habana. Llegamos a La Habana y por cuestiones del azar, un día llegamos a la feria que estaba cuando aquello acá frente a la catedral, al lado de la catedral, y vimos a un señor que lo que exponía en su mesa eran barquitos y aquello nos apasionó muchísimo y quisimos hacer barquitos de aquello. Empezamos haciendo barquitos muy pequeños, sin el conocimiento necesario, pero ya comenzamos a estudiar los planos, los barcos, la historia y ahí surgió aquello que no se ha quitado más nunca. ¿Cuál es el proceso a la hora de hacer una réplica y cómo se reparten el trabajo entre ustedes cuando ya deciden empezar a construir una réplica de un barco? Bueno, cuando ya tenemos el proyecto en la mano, es decir, la decisión del barco que se va a realizar, lo primero es buscar todo lo que se pueda de la historia de ese barco. Si es un barco que ya no existe, por supuesto que en la mayoría de las veces hay que retomar el tiempo y empezar a buscar detalles que parecen insignificantes, como por ejemplo una historia donde un capitán podía decir, izamos la bandera que tenía tanta dimensión, o el color tuvimos que pintar de amarillo porque no teníamos el azul que llevaba en ese momento el casco. O sea, el detalle histórico es imprescindible como primera premisa para construir esa réplica. Sí, claro, la historia es la que te va a llevar a que ese barco parezca lo más real posible a lo que fue en aquel momento. ¿Y cómo se reparten el trabajo ustedes entre tu hermano y tú ya cuando comienza ese proceso? Bueno, en este caso yo trabajo más lo que es los planos, conformar todo lo que va a ser el modelo y una vez ya tomadas las decisiones, él empieza a hacer cosas que ya estén
Por ejemplo, mira, aquí tiene los planos de los botes, ves haciendo los botes, o la pintura siempre la hace él, porque es muy bueno con los pinceles. Si hay que tallar, por ejemplo, mascarón de proa, cosas que hay que hacer, lo hago yo. Y así todo lo vamos, se va forrando el casco entre los dos, él va haciendo una cosa, yo la otra. Generalmente los dos hacemos las dos cosas. Lo que bueno, nos hemos ido tratando de repartir el trabajo así hasta que se termine el modelo completamente. Y me imagino que sea un proceso engorroso también buscar los planos originales de barcos tan antiguos. Es muy difícil. Te puedo contar que, por ejemplo, para la construcción de uno de los barcos, cuando empezamos a buscar los planos no aparecía nada. Y tuvo la Embajada de Canadá que solicitarle permiso al Museo Marítimo de Francia para que desclasificaran esos planos. Que era de un barco, estoy hablando, construido en el siglo XVII. Y bueno, ellos trajeron los planos y ya con eso pudimos trabajar. Claro que esos planos que nos trajeron son unos planos que cuando uno los ve así parece que hay muy poca información. Tienes que empezar a modelarlo, a llevarlo a verlo, a ponerlo en 3D para poder tener la idea de qué es en realidad lo que se va a hacer. Y hacerlo de una forma que no es lo mismo hacer el barco grande que hacer la réplica. Hacer todo eso que sea digerible a la hora del proceso de construcción del modelo. ¿Cuándo llegó ese primer trabajo en grande que los lanzó a ustedes de manera profesional en este mundo del modelismo naval? Bueno, para el año 2008 nosotros seguíamos haciendo pequeños barcos y por un amigo nos dice que había un grupo de modelistas que se reunían en el Castillo de la Punta en aquel momento. Y fuimos hasta allá gracias a un gran amigo y maquetista profesional, Lázaro García Drí. Nos invitó, lo contactamos, nos invitó y fuimos. Ahí llevamos lo que nosotros hacíamos y empezamos a compartir con otros compañeros que también hacían cosas. Pero yo quería hacer algo que pudiera llegar a lo que era la oficina del historiador. Es decir, que se pudiera mostrar, no solo hacerlo para personas específicamente, sino que todo el mundo lo pudiera ver. Y leyendo un libro y estudiando la historia de Bolívar, veo que Bolívar pasó por La Habana en 1799 y era evidente que si pasó en 1799 por La Habana tenía que ser en un barco. Para sorpresa mía, cuando llegué al nombre del barco era el San Ildefonso, un barco que participó en la batalla de Trafalgar, un barco conocido, un barco de mucha historia, y dije, este es el que tenemos que hacer. Se lo presentamos a la Casa Simón Bolívar, la idea de hacer el modelo, y quedaron maravillados. Después de buscar el apoyo de la oficina de Leal, y bueno, le dieron un visto bueno y ahí salió el primer San Ildefonso, el primer modelo, ya con detalle histórico que hicimos los hermanos Bus. ¿Y qué otros modelos vinieron después? ¿Recibieron encargos incluso ustedes de embajadas de países que se encuentran en Cuba que les pidieron modelos en específico? Sí, ya terminado el San Ildefonso fue una carta de presentación, porque después ya viene la Fundación Amigos de Santísima Trinidad, una fundación canadiense no gubernamental, y nos encarga, a petición de la Embajada de Canadá, nos piden que le hagamos una réplica del Leyus. El Leyus es el barco de d'Iberville, que es un ilustre marino canadiense, es de la Nueva Francia, ¿no? Era de Francia, y él viene en 1706, viene a La Habana con la idea de buscar apoyo para unir al reino español con el reino francés para liberar Carolina, que en aquel momento era de los ingleses. Y aquí, atracado en el Castillo de la Fuerza, él fallece a bordo del barco después de una cena que tuvo con el gobernador general, en este caso era Luis Chirino. Los dos tienen una cena y esa misma noche fallecen los dos de fiebre amarilla. Hay historiadores, sobre todo canadienses, que creen que fue envenenamiento, pero eso nunca se ha logrado demostrar. Los dos murieron esa misma noche. Y a raíz de eso, entonces, es que la Embajada de Canadá se interesa en que hubiese una réplica de este barco aquí en La Habana. O sea, que otra vez la historia es importante. Pudieran parecer estos hechos que no marcan interés, pero son importantes también para llegar entonces a la historia de esta réplica y de construirla. Sí, por supuesto, la historia, por eso digo que la historia es lo más importante para un modelista naval, ya que uno puede hacer un modelo que no tenga trascendencia, pero los modelos navales ayudan en el discurso museográfico de los museos, porque cuando el visitante llega y ve el modelo, el guía o el velador, el que le vaya a dar una explicación, le va a decir, sí, en este barco, y a raíz de ahí
ya sale toda la otra historia. Usted ya está viendo el barco, pero mira cuánta historia puede después surgir a través de nada más que de ver el barco. Además, ese primer encargo que recibieron en 2008 han tenido otros vínculos con la hermana patria venezolana. ¿Cómo nació la idea de hacer el buque escuela Simón Bolívar también en una réplica? A raíz de una visita que hace el buque escuela Simón Bolívar a La Habana en el año 2010, el entonces embajador de Venezuela en Cuba, Ronald Blanco Lacruz, que tenía excelentes relaciones con la Casa Museo Simón Bolívar y que ya él nos había mandado a hacer un segundo San Ildefonso, porque ya que, como te decía, leal, aquel que habían hecho para la Casa Bolívar lo trajo para el Castillo de la Fuerza. Y Ronald Blanco Lacruz manda a hacer un segundo San Ildefonso que se encuentra en la Casa Bolívar. Nos contacta una vez más y nos dice que para que quedara como testimonio gráfico de aquella memorable visita del Simón Bolívar a La Habana, quería que se quedara ahí una réplica en la Casa Bolívar de aquel barco. Bueno, empezamos a trabajar una vez más en los planos y fue un gran reto, ya que este barco sí existe y está navegando. Tuvimos que hacerlo con todos los detalles, todo el nivel de detalle que requiere y bueno, quedó contento con el trabajo y tiene una historia su género. Un día en una de las visitas que realiza posteriormente el buque Escuela La Habana, el capitán con la tripulación están de visita en la Casa Bolívar mirando la réplica y nosotros tuvimos la suerte de estar allí y dice el capitán, el que le coja vamos a ver quién le coge un defecto, algo que tenga diferente a cómo es el barco real. Se ponen todos a buscar, todo el mundo quería ser el que encontrara el defecto, hasta que un oficial dice, ya le cogí algo. No tiene el respiradero, no recuerdo la palabra que él utiliza. Y a mí me quedo, yo soy un poquito celoso con eso, porque eso era demasiado evidente que si lo tenía había que hacérselo. Y todo, es verdad que no lo tiene. Y el capitán se echa a reír y dice, recuerden que ese respiradero se lo pusimos antes de salir en esta travesía, que eso no lo tenía, y ellos, la referencia que tienen es la de 2010. Bueno, ya. Entonces fue una historia bonita porque no le pudieron coger nada de lo que debía tener en el 2010 cuando visitó La Habana el Simón Bolívar. Yo te propongo hacer una pausa en esta conversación y bueno, de regreso seguiremos comentando sobre otras réplicas y sobre este arte del modelismo naval. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los 5 continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial, unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet, protocolo SRT, en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador. O bien, los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal broadcast satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites Hispasat y Amazonas 5. Formamos parte de la oferta de diversos cableoperadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e Hispasat. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite Eutelsat 3620. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites Asiasat 5 y Absat 6C. Si desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de regreso en el programa Entrevista con un artista con una profesión sui generis, un modelista naval, Josniel Bouza Miranda. Josniel, ahora yo quiero referirme a la figura de Eusebio Leal y el papel de la Oficina del Historiador de la Ciudad en esta labor que ustedes realizan. ¿Cuánto apoyo recibieron de Eusebio y de la oficina, sobre todo a la hora de conservar estos modelos que ustedes han hecho
y la relación que tuviste con este habanero entrañable. El primer encuentro directo que tuve con Leal fue cuando entregamos el San Ildefonso. Estábamos en el acto que se hizo en la Casa Bolívar para develar el modelo, y él da un discurso, como siempre, magistral, hablando de la historia de Bolívar, de su paso por La Habana, aunque fue breve, pero bueno, marcó un lazo entre el libertador Simón Bolívar y La Habana. Y para sorpresa nuestra y para sorpresa de la directora de la Casa Bolívar y de todos, Leal dice en el discurso, y bueno, y vamos a tener el San Ildefonso 30 días en la Casa Bolívar, que era para donde se había construido el modelo, y después nos lo llevamos al Castillo de la Real Fuerza. Bueno, cuando terminamos aquella entrevista, dice, ese modelo tiene un alto valor histórico y debe estar en el Castillo de la Real Fuerza, que es el Museo Marítimo. Para nosotros fue bonito, porque además del reconocimiento, es verdad que aquí es donde tenía que ver con los barcos, en ese sentido, ¿no? ¿Y se encuentra en la actualidad aquí en esta institución? Sí, está aquí en el Castillo de la Fuerza desde entonces. Pero aquello fue para la Casa Bolívar, que ya lo tenía previsto como parte del guión museológico, pero bueno, gracias a Leal lo trajimos para acá, bueno, lo trajeron ya ellos en este caso, y aquí está desde entonces. Después, un gran apoyo a la hora de, cada vez que alguien nos encargó un barco, siempre fue aprobado, sí, con muchísimo placer por parte de la autoridad de la Oficina del Historiador, por Antonio Quevedo, director del museo, por Leal y por las autoridades competentes, y eso nos ayudó a que hoy en día tengamos ya 10 modelos navales que forman parte de la red de museos de la Oficina del Historiador. Y aquí en el Castillo de la Real Fuerza, además de San Ildefonso, hay otras 6 piezas museables. O sea, en este museo se encuentran 7 piezas que ustedes han realizado de barcos importantes. Sí, tenemos aquí 7 piezas. Está el San Ildefonso, tenemos los 4 barcos que participaron en la batalla de Trafalgar, construidos en los astilleros de La Habana, fueron encargados por la Embajada de España en Cuba y donados a la oficina del historiador, la persona de Eusebio Lara Spengler. Y son el Bahama, el Santísima Trinidad, el Rayo y el Príncipe de Asturias. También está el barco del que ya hablábamos, que es el Leyus, que también está acá en este museo. Y uno de los últimos trabajos que hicimos en Santísima Trinidad, a escala mucho mayor ya, a escala 1.75, Leal tuvo la oportunidad de verlo, ya estaba enfermo cuando lo vio, y cuando lo vio dijo, este barco tiene que estar en el Castillo de la Real Fuerza. Llamó al director del museo y le dijo el lugar exacto donde quería que estuviera. Y bueno, allí se mantiene. Y no, ahí se mantiene, y espero, y estoy convencido de eso, de que ahí se va a mantener por siempre. Hablemos ahora de la maqueta quizás que más le ha llevado a ustedes en cuanto a rapidez, porque la hicieron en tiempo récord. En apenas 59 días recibieron la misión de hacer la maqueta del yate Pilar de Hemingway, que tanto utilizó aquí en Cuba, un yate tan famoso. ¿Cómo llega a ustedes la propuesta de hacer la réplica del Pilar? Y bueno, háblame sobre esta dura prueba de hacer una réplica en tan poco tiempo. Bueno, no es que se haya salido completamente, pero ya estábamos casi afuera de la pandemia. Y nosotros llevábamos ya un tiempo sin hacer nada, no hacíamos nada de modelismo. Y un día me suena el celular y era una llamada del Club Náutico Internacional Marina Hemingway de Cuba, y me dicen que el Comodoro Escris quería conocerme para hacer la réplica del Pilar. Contactamos ahí, decidimos el día de la reunión, y cuando llegamos recuerdo perfectamente que él me dice que había que hacer el Pilar, y yo miro y dice, faltan 59 días. Yo pregunté qué es, y me dice, faltan 59 días para el 30 aniversario del club. Y para ese día que yo quiero que esté el Pilar hecho. Bueno, eso es casi imposible. Y dice, bueno, pues es para ese día o no, porque el objetivo es que esté aquí para la fiesta, para el 30 aniversario del club. Y bueno, pues ya está hecho, vamos a empezar. No teníamos nada de plano, no teníamos ni alguna que otra imagen que yo podría tener en la computadora, pero no nada que fuera significativo a la hora de construir un modelo. Pero bueno, yo vivo en La Rosita, muy cerquita de San Francisco. Cuando él me dice que sí, que ya llegamos a los términos para la realización del modelo, me voy y al otro día
estaba en la casa, en la finca Vigía. Hablé con la directora y bueno, me aprobó entrar porque no, en este momento el yate Pilar Real no está abierto al público y nos deja entrar. Importante decir que cuando logramos entrar al yate ya faltaban, porque un día aquí ya contaba. Y venía un fin de semana por el medio, el fin de semana no se podía, hubo que esperar al lunes y el lunes empezamos a tirar fotos, a tomar fotos, a hacer algunas medidas, tomar las dimensiones necesarias y comenzar a construir en los planos, a trabajar en los planos. Los planos desde cero hubo que otra vez utilizar la ciencia. Yo recuerdo cuando en la universidad para tomar grandes dimensiones teníamos que tomar las dimensiones por foto. Es decir, ponías una regla y con la foto uno llevaba por los parámetros establecidos a las dimensiones reales de los objetos. Y bueno, en este caso lo utilizamos y logramos hacer los planos. Fue alrededor de 15 días o 19 días hacer los planos. Y ya con los planos en la mano comenzar a construir. Trabajar hasta las 12 de la noche, muchas veces hasta las 12 de la noche. Levantarse temprano y volver para allí. El modelismo naval es un arte. Hay veces que uno no tiene deseos de trabajar porque a lo mejor se siente mal o por alguna razón, y si no tienes deseo de trabajar no te sale. Pero bueno, en este caso hubo que sacar fuerza y trabajar todos los días, hasta que logramos entregarlo 3 días antes del 22 de mayo de 2022, entregar el modelo y bueno, el Comodoro quedó contento porque pudo tener allí su modelo de yate Pilar para la fecha indicada. Que es bueno destacar, Josniel, que es una de las réplicas a mayor escala que ustedes han realizado en cuanto a sus obras. Sí, esta réplica es 1 en 10. Nosotros el otro modelo que más, en cuanto a escala, más grande que habíamos hecho, era la réplica de Leyú, que es 1 en 65. Pero al trabajar 1 en 10 te implica un nivel de detalle superior, porque todo lo que sea perceptible a los humanos hay que hacerlo. Ahí no se te puede quedar nada porque imagínese ahí que ya ahí un hombre tendría 1,80, un hombre de 1,80, que mida 1,80 como yo en este caso, en ese modelo tendría 18 centímetros, es decir, que tiene que tenerlo todo, tiene que vérsele todo, aunque siempre hemos tratado de que las otras escalas también lo tengan todo, pero bueno, aquí es mucho más, hay que pulir mucho más cada detalle. Imagínate hacer la réplica del yate de Hemingway, uno de los grandes escritores de la historia, y esa afinidad que tuvo por Cuba y por esa finca Vigía y por el mar. Y todo lo que hizo en el yate Pilar, pues recordemos que Hemingway anduvo a bordo del yate Pilar cazando submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Que por supuesto muchos lo tildarían de loco, de aventurero, pero era la forma que él tuvo de demostrar que estaba en contra de ese sistema tan cruel que fue el fascismo. Me hablabas ahorita de que se acostaban tarde en función de la réplica. ¿Cómo es ese apoyo de la familia? ¿Cuán importante es el apoyo de la familia para que ustedes estén únicamente en función de la tarea que realizan? Bueno, la familia es lo más importante que puede tener un ser humano. La familia, en mi caso, la valoro como lo más grande que yo tengo. Porque, mira, tengo muchos modelos realizados, pero los modelos más lindos que me han salido a mi vista fueron mis 2 niños. Mis 2 hijos que me salieron chiquiticos y ya van creciendo. Y la familia si no tienes apoyo de la familia, como te decía, si uno no tiene ese apoyo para trabajar, por ejemplo, si tienes un problema en la familia, si tienes un enfermo, una cosa, no tienes deseo de trabajar. Pero además, el apoyo de que tú no te tengas que preocupar por nada más. Es decir, que ellos no saben hacer, por ejemplo, mi esposa no sabe hacer modelos, mi mamá, pero sí están ahí pendientes de que si tienes que comer algo, si tienes que, no mira el agua para que te vaya. Es decir, que están siempre ahí. Sin el apoyo de la familia, nada de esto saldría. Josniel, además del modelismo naval, conozco que participaron también en la construcción de la maqueta de Trinidad por los 500 años de esta ciudad patrimonial. Háblame sobre esta experiencia diferente a la construcción de réplicas de barcos. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Nosotros siempre hacíamos maquetas de barco y en este caso el maquetista Lázaro García Drí, un gran maquetista y amigo, maquetista profesional de hace más de 30 años, nos invita a trabajar con él en la maqueta de Trinidad.
Cuando mi hermano y yo entramos al proyecto, él lo tenía aprobado, pero todavía no se habían desarrollado los planos. Y él se apoya bastante en mí, a pesar de su experiencia, y por supuesto que él era el líder y el que conocía cómo se hacía. Pero yo empiezo a apoyarlo mucho en la parte de los planos, una vez más, y trabajamos muchos meses en lo que eran los planos. Ya hechos los planos, comenzamos a hacer la maqueta desde aquí, desde La Habana, en su taller, en su casa. Empezamos a hacer ya la maqueta como tal, escala 1:200, también la maqueta teniendo en cuenta la escala más grande de Cuba, porque hay otras maquetas que son 1:500, pero es una maqueta 1:200. También hay que, para una maqueta arquitectónica de esta dimensión, había que hacerlo todo lo que fuera apreciable a los humanos. Era ventana por ventana. Nosotros tuvimos que pasar hasta 3 veces por las mismas calles en Trinidad, tomando fotos de las ventanas, de las puertas, de cada detalle, de los parques, dónde iba no sé, un banco. Y después que terminamos la maqueta aquí en La Habana, la llevamos desarmada, es desarmable totalmente. Llegamos, la armamos y en muy poco tiempo ya estaba puesta y bueno, estuvo a tiempo para el 500 aniversario de la ciudad de Trinidad. Después tuvimos la oportunidad de ir a limpiarla, que es una característica muy importante en las maquetas que desarrolla Lázaro García Dri, que se pueden fregar. No, eso no tiene un problema que tú le eches agua. Fuimos, la desarmamos completamente, la fregamos, la volvimos a poner, algunas cositas que tenía rotas, y bueno, ahí está la maqueta abierta al público, y fue muy bonito, y además de cambiar de aire y de aprender mucho. Con Lázaro aprendimos mucho, de técnicas, de materiales que no conocíamos, y bueno, eternamente agradecido al maestro García. ¿Planes futuros de Yosniel en el mundo del modelismo? ¿Con qué modelo sueñas? ¿Qué pretendes hacer en este difícil arte en un futuro? Bueno, uno de los grandes sueños es lograr aumentar la escala. Es decir, llegar a ser modelo más grande. Los grandes museos del mundo tienen modelos escala 1:25, 1:30. Y bueno, quisiera algún día poder desarrollar un modelo así, que me exija mucho más como maquetista, y bueno, ojalá que así sea. Tengo sueños muchos. Ahí Cuba es una isla, y La Habana, todo lo que es La Habana se debe a su bahía y a la posición geográfica que tiene. Y creo que le debemos mucho más al mar, a la historia de la marinería, a la historia naval. Mira esa toma de La Habana por los ingleses, no hay ni un modelo representativo de la toma de La Habana de los ingleses en Cuba. Hay muchos modelos de países amigos que quisiera algún día poder tener, porque a veces no está vinculado directamente a la historia de Cuba, pero sí le da en el guión museológico de un museo la oportunidad a los visitantes de conocer sobre la historia naval de esos países amigos. Uno llega a ver un modelo y dice, bueno, ¿este barco de qué país es? Y ya se interesa por la historia de ese modelo. De ese país, o sea, una profesión lleva a la otra. Y así, bueno, entonces se interesa por conocer la historia de la marina de esos países. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo a Yosniel Bouza Miranda, un campesino pinareño, pero que a su vez es un modelista naval, una profesión sui generis, y realmente las obras que hace no solo él, su hermano, esta familia Bouza Miranda, son obras de arte. Para nosotros ha sido un placer estar aquí contigo, y regresaremos nuevamente en otro programa de entrevista.